legislativamente. Tiempo atrás Santa Fe incorporó el juicio por jurados. Y bueno, ¿y por qué va a ser un día histórico? Porque mañana arranca el juicio por jurados, se pone en funcionamiento, ¿viste? Está el primero. Y se da el primero, Facu, Sí. ¿viste? Para eso que siempre vimos nosotros por las películas. Es el tipo de régimen en Norteamérica se aplica, Claro, es así. es cierto que muchas provincias ya lo tienen, el juicio por jurados, incluso lo tienen naturalizado de alguna manera. Para nosotros, lo de mañana es toda una novedad, por eso es un hecho histórico. Facu decía más temprano, lo bueno también es que no va a ser ni en Rosario ni en Santa Fe. En este caso, se arranca por la jurisdicción de San Cristóbal. Es con un caso de un homicidio calificado y tentativa de femicidio. Va a ser, decíamos, en San Cristóbal. Juicio por jurados, hombres y mujeres que integran un padrón, que se va actualizando cada tanto, que son ciudadanos comunes. Hay algunas características que te impiden a uno ser juicio por jurado. Hay que cumplir ciertos algunas requisitos. actividades que están restringidas. Hay que cumplir algunos requisitos, como bien dice Facu, pero son hombres y mujeres y determinados delitos. Bueno, que pueden ser juzgados por ciudadanos, ¿no? Por jurados. Esto es lo que se implementa a partir de este lunes 9 de junio. Juicio por jurados será en los tribunales de San Cristóbal. Decíamos, en el marco de un proceso penal por homicidio calificado y femicidio en grado de tentativa. Agradecerle, vamos a charlar con el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni. Agradecerle la amabilidad porque, bueno, son horas muy intensas, es una palabra muy buscada porque es en definitiva representante de la justicia en Santa Fe. Santiago, bienvenido a Aire de Santa Fe. José Grael te saluda con el equipo de Algo que Decir. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias de verdad por estos minutitos. De acuerdo. Por la amabilidad y la gentileza. No, al contrario. Es todo esto, ¿no? Decíamos, por ahí nosotros estamos más acostumbrados a verlos en las películas, es cierto también que otras provincias lo tienen, bueno, pero para Santa Fe mañana es un día trascendental, Mascheroni. Sí, tal cual vos lo decís, o charlaban ustedes ahí en el inicio de la nota, poco tengo para agregar porque creo que está todo planteado ya. Esto sí costó mucho, hubo muchos intentos legislativos, se aprobó el año pasado, y se elaboró una estrategia que fue empezar por los circuitos, es decir, las circunscripciones mal llamadas pequeñas, son, es decir, la 3, 4 y 5, Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela como sedes. En este caso, el delito está cometido en jurisdicción de San Cristóbal y se va a ventilar la causa en los tribunales de San Cristóbal, pertenece a la circunscripción judicial de Rafaela. Después seguirá Reconquista y Venado, y finalmente Santa Fe y Rosario, con los padrones de potenciales jurados proporcionales al circuito electoral, a la cantidad del padrón electoral en cada una de estas circunscripciones, y como ustedes plantean ahí, el jurado tiene que respetar la paridad de género, por eso son 12 titulares, 6 hombres, 6 mujeres, más 2 suplentes que surgen de un número básico de 36, que esto es el arranque de mañana en San Cristóbal. En esos 36, la parte acusadora, el Ministerio Público y la defensa eventualmente, o querella si existiera, discuten cuáles jurados van a su criterio deben ser eliminados de esa lista o no cumplen las condiciones, son tachados o son cuestionados por la razón que sea, para que queden los 12 titulares y los 2 suplentes, y a partir de ahí se pasa directamente, suben al estrado, el juez del trámite, el que va a conducir el proceso, le da las instrucciones y arranca el juicio propiamente dicho con la acusación, es decir, la introducción de la defensa y la producción de la prueba de la cual se van a tener que servir, nutrir o referir los jurados cuando deliberen. Y como ustedes plantean, es cierto, esto uno lo tiene visto en La Ley y el Orden, en las películas norteamericanas. Hay una película emblemática en esto que son 12 hombres en pugna, pero hay muchas más del cine y de las series europeas que son muy buenas y muy actuales.
pero que en definitiva traducen la esencia de que es la propia comunidad quienes juzga a los ciudadanos o ciudadanas en conflicto o transgresión de la ley penal. Santiago, recordar cuáles son los delitos que pueden ser juzgados por jurados, por ciudadanos. Sí, esto generó debate en la legislatura, pero lo que en definitiva terminó aprobándose son 3 delitos típicos graves, son 4, perdón, el homicidio, en este caso agravado, con calificado, el robo seguido de muerte, el abuso sexual seguido de muerte o el enfrentamiento entre policías o servicios de seguridad con el mundo del delito. Estas son las únicas 4 figuras que hoy por hoy forman parte del universo que habilitaría el juicio por jurado. En este caso, como bien planteaban ustedes, es un homicidio calificado por uso de arma de fuego y femicidio en grado de tentativa. Es un caso de un drama pasional que terminó de esta manera. Y bueno, a partir de ahí es un debut. Como todo debut tiene una gran expectación, la expectativa genera en la opinión pública, en los medios especializados, en la propia comunidad, porque están todos los temas planteados, es decir, se reabre un debate que estuvo presente, y cómo la gente que no sabe de derecho, precisamente, porque no pueden ser jurados personas que estén vinculadas al mundo del derecho, o a la función, abogados, procuradores, escribanos, tampoco funcionarios, fuerzas de militares, seguridad, etcétera, integrantes de los poderes, de los 3 poderes del Estado, de un rango alto, diríamos, de secretario para arriba, y todo esto da que el ciudadano, la ciudadana común, tiene que valorar los hechos que tiene ahí a la vista y que se discute en las audiencias del juicio y deliberar en torno a eso. Solamente pueden decir que hay culpabilidad o no culpabilidad, no establecen la sentencia queda a cargo del juez letrado que condujo. En el caso de la cantidad de años y demás, si hubiera una sentencia, de responsabilidad, culpable. Hay un veredicto de culpabilidad, diríamos el juez... Es en definitiva, Santiago, el que tiene el marco teórico, que dice, bueno, para este delito que el jurado lo declaró culpable, bueno, corresponden tanta cantidad de una pena de tantos años. Exacto. Merituar la pena, establecer las características y disponer, ¿no es cierto?, una vez que los jurados emiten su veredicto, el juez los libera y pasa a la parte propiamente, como se llama juicio de censura, que es merituar y fijar la sentencia. Para que haya veredicto válido de culpabilidad, el modelo norteamericano, que algunas veces se ha seguido en los debates, hablaba de la unanimidad. Así fue cuando se tuvo media sanción por primera vez en la Cámara de Diputados y no prosperó en el Senado, pero felizmente, en este caso, y más por las características propias de nuestra sociedad, lograr la unanimidad puede poner en peligro o en riesgo que se llegue a un veredicto y termine el juicio con las personas fuera, porque no hubo unanimidad. Y en una sociedad como la nuestra eso es una cuestión hoy, más de arranque, difícil. Entonces se optó por el criterio de que con mayoría grabada de 10 votos sobre los 12 que integran, en una segunda ronda de debate se pueda plantear un veredicto de culpabilidad válido. Estamos conversando con Santiago Mascheroni, es el secretario de Justicia. Estamos repasando todo esto que explicamos tiempo atrás, cuando primero se aprobó la ley de juicio por jurados, que había sido en marzo del 2024, después cuando se promulgó el decreto y demás, que lo hemos ido contando. Bueno, se empieza a aplicar mañana, ¿sí? En San Cristóbal comienza el primer juicio por jurados, por eso estamos hablando con Mascheroni, que es secretario de Justicia. Lo sumo también a la charla a Facundo González. Facu. Sí, Mascheroni, ¿cómo le va? Muchas gracias por este ratito. Recién repasaba, ¿no?, el tema de algunos criterios. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa con respecto a los tiempos? ¿Está previsto si el proceso se puede prolongar determinado tiempo o no? ¿Se tiene que dar y cumplir? ¿Son procesos rápidos? ¿Se extienden un poquito más? Recién nos decían, no es necesario la unanimidad para que evidentemente haya algún tipo de expresión por parte del jurado.
con 10 de 12 es casi un poquito más del 80% que se pongan de acuerdo si es culpable o inocente. ¿Pero qué tienen tiempos? Me imagino que sí. ¿Qué pasa con ese tema? No, tiempo fijado a priori no. Cuando el jurado pasa a deliberar, se le pide celeridad, se le pide, es decir, el juez da una serie de instrucciones en la que hay un montón de temas, la sujeción a la prueba producida, todo lo demás, no borrar de su mente lo que puedan haber sido expresiones mediáticas, periodísticas, análisis por afuera, es decir, se tiene que circunscribir a lo que ocurrió directamente en el proceso. Qué difícil que es eso, Mascheroni. Eso es muy difícil para el ciudadano de pie, el ciudadano común. Ahí lo tienen que discutir, yo creo, confío en la madurez. Son muchas voluntades que hay que congeniar para llegar a un veredicto. Y eso es importante. En otros casos son 3 jueces lo que, y a veces 2 nomás y el otro adhiere, que definen la libertad o no de una persona. En este caso son 12 y eventualmente 10 en un caso extremo, que tienen que tomar una decisión sobre un hecho, le parece producido, si hay culpabilidad o no de la persona a quien se le achaca o se le imputa ese hecho. En cuanto al tiempo, que era la pregunta concreta, nosotros estimamos que siguiendo lo que son los juicios orales, 2, 3 días, 4, 5 a lo sumo, si la cantidad de pruebas o los elementos probatorios requieren un número determinado de audiencias que excede la normalidad, pero son juicios que teóricamente son breves en el tiempo. Vuelvo a repetir, todo dependerá de la cantidad de elementos probatorios que deban ser analizados en audiencia. Hay veces que las partes tienen una tendencia a citar una colección interminable de testimoniales. Bueno, como eso también va a depende de quienes conducen, la pertinencia o no en el momento de la preliminar de admitir determinado tipo de prueba. Pero una vez determinada la prueba, esta se produce y normalmente estimamos que los juicios por jurado pueden tener más o menos, en términos generales, la misma duración que el juicio oral tradicional. Mascheroni, sí. Esta situación, ¿también cambia en esto de las estrategias para los abogados que patrocinan, que defienden en un caso cambia en este eje, este proceso de juicio por jurados? ¿Y qué pasa con los jueces? ¿Se entrenaron los jueces para esta nueva modalidad? Sí, ha habido más que entrenamiento, una capacitación, observando experiencias de provincias similares, pero además el Poder Judicial de la provincia, a través de una decisión de la Corte, y también el Ministerio Público de la Acusación y la Defensa, el Servicio Público de la Defensa Penal, implementaron para sus operadores, para sus actores, para sus dependientes, o los futuros operadores del sistema, cursos de capacitación. Durante todo, es decir, de que se puso en marcha la legislación hasta la puesta en práctica puntualmente en todo este año, que fue de preparación, porque esto tiene mucha preparación, la elaboración del padrón para el sorteo, la capacitación de los actores o futuros operadores, los colegios de abogados hicieron lo suyo, concursos de capacitación para los colegas, y evidentemente en el futuro las academias, la universidad va a tener que prever esto, incorporarlo como es este hecho novedoso, que ya algunas la han planteado, pero para un entrenamiento específico, porque uno lo que tiene que convencer ya no es a un tribunal, claro, sino a un jurado que está presente ahí, que escucha, que tiene que estar atento y que uno tiene que seducir en el buen sentido de la palabra para que elaboren los elementos probatorios en la dirección que le interesa tanto al Ministerio Público de la Acusación, claro, como a los sectores de la defensa. Quizás uno, Santiago, puede, no sé, pienso a priori, ¿no? Apelar menos al tecnicismo y quizás más cuando son casos de homicidio, me refiero, y demás, quizás a un contexto más de la persona, ya sea la víctima o el victimario, ¿no? Tratar de seducir al jurado por ese lado, ¿no? Por entrarle, no por el marco teórico, sino por lo emocional quizás, que puede estar mucho más presente. Bueno, tocar alguna fibra íntima, ¿no? También la estrategia del lado acusatorio, de la parte acusatoria como de la defensa, van a responder a las circunstancias particulares. Claro. Si uno mira retrospectivamente lo que fue el juicio de O.J. Simpson, entra un montón de cavilaciones, dudas, es decir,
Cuando uno entra a esto, la vez que tuvimos alguna experiencia de ir a ver o participar en simulaciones, uno arranca el juicio sentado ahí mirando y diciendo, no, esto va a condena seguro, después piensa, no, empieza uno a valorar la prueba, entonces después con todos los elementos probatorios, porque esto se desarrolla no instantáneamente, es un proceso, y una serie de secuencias que los jurados van a ir contemplando, quizás entren con un prejuicio, no lo dudo, todos entramos con una presunción a priori, a sentarnos a valorar, pero después los elementos nos van tirando pautas, diríamos, órdenes desde el punto de vista conceptual que le va a permitir a los jurados ir o variando o afirmando las posiciones que tienen con hechos que entienden que son o acusatorios o exculpatorios. Ahora, me imagino, sí, el tema de la responsabilidad, ¿no? Responsabilidad ciudadana, ¿no? Muchas veces se lo critica a la justicia por un montón de cuestiones y en este caso te da la pauta de que acá es la sociedad que se termina a través del jurado, que cómo se expresa el jurado, representando este tipo de hechos. Empezamos con esta experiencia en Santa Fe. El jurado, por muchas veces, eso también cambia. Dijimos que tenía paridad en materia de género, pero ¿qué pasa con las edades? ¿Por qué no es lo mismo, tal vez, la manera de ver de la vida a una edad, a determinada edad, los más jóvenes, los que están en edad avanzada, los que ven con otras perspectivas ya con camino vivido? ¿Qué pasa con eso? ¿También se distribuye o no? No, a ver, los jurados, hechas esas aclaraciones que señalamos que eliminaba del padrón a aquellos que tienen o incompatibilidades o que no se han admitido como jurados, el rango etario es de 18 a 75 años, punto. Claro. Y la sociedad también está integrada y cortada por distintos grupos etarios, de manera que el jurado en alguna medida es una representación minúscula o concentrada de lo que puede ser eventualmente una muestra social, y no establecer esto en un rango etario que sea paridad de edades como para analizar una cuestión. Precisamente la heterogeneidad, las distintas miradas, las experiencias, hacen que la prueba pueda ser analizada de distintos ángulos. Esto en definitiva es decir, si hay una persona que se le achaca o impute un delito, acá hay elementos que pueden acreditar. Si ¿es culpable de ese delito? No, no es culpable. ¿Por qué? Porque hay estas causales que lo exculpan, perfecto. O es culpable pero tenía una justificación para actuar de esa manera. Entonces, hay una cuestión de culpabilidad diferente. Estos son los tres aspectos que tienen que resolver. ¿Qué hace la gente en definitiva cuando escuchaba o uno seguía por televisión el juicio de García Belsunce y todo lo demás? El humor de la opinión pública iba cambiando, ni quiero mencionar lo que ha sido la locura del caso Lohan reinstalado actualmente, lo de los rugby y demás. Esto verdaderamente no se le va a poder pedir a los jurados más que lo que se le ha tolerado a la justicia en otros lugares, de injusticia o de errores. Entonces, si vemos el caso García Belsunce, que todavía está Pachelo discutiendo, y lo condenaron a Carrascosa, después lo exculparon, después lo volvieron a condenar, después anular. Bueno, nosotros lo que creemos, el juicio por jurado en primer lugar está establecido en la Constitución del 53, 1853 en la ciudad de Santa Fe, los constituyentes propugnaron y plantearon que aspiraban a que haya juicio por jurado en esta materia. Duraron, sí, muchos, una centuria y pico. Después, algunas provincias fueron marchando y la provincia de Santa Fe tuvo intento, ahora lo tiene. Es una forma de participación y de que la gente tenga un compromiso democrático durante los días que dure el juicio. Ese jurado es el Poder Judicial de la provincia. Una más vinculada a los jurados, a estos hombres y mujeres que a partir de mañana en San Cristóbal van a tener que definir culpabilidad o inocencia de las personas involucradas en este caso. ¿Cómo es su día a día, Mascheroni? ¿Cómo pueden hacer su vida normal? ¿Los jurados? Sí, los jurados. Los jurados tienen libertad absoluta, salvo que la causa o el juez del trámite disponga que deban tener un grado de apartamiento del mundo civil transitoriamente, o que tengan que alojarse en un lugar distinto al del domicilio, que es distante y que no les permite funcionar. Eso corre a cargo del Estado. Durante las deliberaciones, es decir, cuando el jurado pasa al periodo de liberación, ahí es un cónclave.
hasta que no arriban al veredicto. Bien. De ahí no salen. Mientras pero estos días, terminada la audiencia, sí, pueden volver a su casa. ¿Van a trabajar, días, por ejemplo, estos días? Estas 12 no, porque siendo carga pública, durante el juicio, tanto para el empleado, de lo que sea, del ámbito público, del privado, la carga pública debe ser respetada por el empleador y esa carga pública lo libera de la responsabilidad de concurrir al trabajo, porque puede estar en su casa pero analizando lo que fue escuchando, anotando ideas, etcétera. Entonces está abocado a eso, puede estar en su casa y si es distinto, es decir, distante del lugar donde el juicio se realiza, puede haber ido a un hotel y en ese caso el Estado corre con esas costas. Bueno, y el empleador en ese caso tampoco tiene, no está totalmente justificado, digo, se entiende. Absoluto. Y además puede, el jurado que así lo solicite, pedir, la ley le contempla la posibilidad de un reconocimiento dinerario equivalente a un medio use, ¿no es cierto?, por día de juicio. Bien. Bueno, es importante también para conocer lo cotidiano de lo que comienza mañana, que son los jurados. Yo le quería preguntar, ya saliendo de este tema, Mascheroni, ¿cuáles son las próximas etapas? Digo, si para Santa Fe y Rosario hay fecha de implementación. Sé que al principio, cuando se reglamentó y promulgó la ley, se habían como fijado algunos parámetros, por ahí se corrieron después y se reprogramaron. Para Rosario y Santa Fe, ¿hay fecha de cuándo puede llegar a iniciarse el juicio por jurado? Tenemos agosto y en adelante, pero eso es una cuestión que va a depender de las oficinas de gestión judicial, qué juicio están en situaciones de ir a juicio por jurado, porque, por ejemplo, en el caso de San Cristóbal, de la jurisdicción, de Rafaela, teníamos dentro de la misma circunscripción otros casos que se abreviaron o que se optó por no ir por el juicio por jurado, porque tuvieron procedimiento abreviado. Entonces, esto va a depender, trataremos de seguir el orden que estaba establecido inicialmente en esta secuencia de hacer a las 3 más chicas previamente, porque en Reconquista había también algunas causas de jurisdicción de Vera y también para Venado. De acuerdo a ese cronograma de posibilidad de que alguna de las causas lleguen a pasar, se fija la fecha. Bien, pero sería agosto para sí, no antes de eso, sí. No antes de agosto para Santa Fe y Rosario. Estamos pasando más hacia fin de año. Bien. Partamos de la base que este juicio, que ya lo teníamos en agenda, diríamos, del punto de vista formal en situación de marchar, recién va a estar en junio, comienzos de junio, la primera audiencia, que es la de selección de jurados, y si ahí se seleccionan los 14, 12 titulares y 2 suplentes, automáticamente se pasa a la audiencia. Bien, una que me llega al mensajero, una consulta, y la verdad que está buena la duda. El tema de los rostros, por ejemplo, para los medios de comunicación, fotógrafos, ¿se los puede fotografiar, se los puede mostrar o no? No, pero todo depende, es decir, la publicidad de la audiencia y todo lo demás es una facultad que exclusivamente corresponde al juez. Tiene las mismas características que un juicio oral, donde los rostros a veces se pueden tomar, otras veces no. Los del jurado pueden reclamar y la justicia y el juez puede fijar el alcance de la llegada de la prensa o no en el inicio, o cobertura de las audiencias, qué cosas pueden salir y cuáles no, se pueden tomar apuntes, sí, evidentemente. No, eso sí, pero digo, mañana las cámaras de televisión van a mostrarnos quiénes son los 12 jurados o no. Va a depender del juez eso, no de nosotros. Bien, no hacer declaraciones, claro. Por ejemplo, el jurado puede salir y hacer declaraciones como una persona normal. No puede porque si lo hace, lo va a... Es decir, eso sería buscar ser excluido del juicio, porque evidentemente lo que declare en cualquier grado, aunque sea neutro, va a dar lugar que alguna de las partes acusatorias o de la defensa lo impugnen, obviamente. No. Mientras dure el juicio, boca que usa, escuchan, miran, toman apuntes. No se le puede dirigir la palabra a los jurados, de parte ni hacerle preguntas ni interrogaciones, ni de la acusación ni de la defensa, y terminado eso, pasan a deliberar.
dan su voto y no dan explicación de su voto. Claro, no lo justifican. No. Bien. Le comunican al conductor del proceso, que es el juez, el veredicto de culpabilidad o no, y no tienen por qué dar explicaciones. No, sí, lo encontramos. Claro. Ellos discutieron y arribaron a ese veredicto. Y va de suyo que ninguna parte puede tener contacto, ni la defensa puede tener contacto con los jurados, escribirle un mensaje en la semana, nada. No. No, porque todo puede, puede pasar. Hay muchas preguntas acá que tienen que ver con esto. Sí. Claro, es tan novedoso, Mascheroni, que bueno, hay muchas preguntas. Jurado, ¿uno se propone como para ser parte del jurado? No, ¿O te sortean y te eligen? Exacto, se elaboró un padrón que es proporcional, es decir, a la cantidad de electores de la circunscripción de la cual se trate, vamos a decir en este caso, alrededor de 1.600 ciudadanos y ciudadanas, en los que no está en ese padrón ni Fuerzas Armadas, ni funcionarios, como decía hoy, públicos, ni abogados, ni procuradores, ni gente de medicina legal, ni gente vinculada al mundo del derecho, nadie. Tampoco están los deudores morosos alimentarios, los reincidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Los ministros de culto, las autoridades de los partidos políticos reconocidos por el Estado. Se pasa un filtro, pero después puede salir sorteado, si usted es un ciudadano de pie. Puede salir sorteado. ¿Y te podés excusar? Claro, puede haber causal excusatoria, a quien más de 70 años puede solicitarle al juez la posibilidad de ser excusado. La mujer, independientemente de la edad, que esté dando de mamar, o sea que tenga hijo en lactancia, ella puede solicitar la excusación. Puede darse una causal que también obligue que la parte que lo sabe pueda impugnar o directamente el jurado, decir: yo no era abogado cuando me sortearon, me recibí la semana pasada, acá tengo el título, pido ser excluido de eso. Hay un link que se hizo en su momento en el sitio de la provincia, o sea, en el portal provincial, donde uno pone su libreta o su DNI ahí y automáticamente le dice si está incluido o no en la nube en la que puede salir sorteado. Y si uno tiene alguna de las causalidades o de los elementos que justificarían ser apartado, hay un múltiple choice que indicándolo va a solicitarle al Tribunal Electoral ser dado de baja. Recién puse, a propósito de eso, el link que dice Santiago Mascheroni, secretario de Justicia, está en la página web santafe.gov.ar. Hay un apartado que dice Grande Juicio por Jurados. Eso te lleva directamente a una ventana donde uno tiene que cargar su documento. Lo acabo de hacer, puse mi DNI, consultar y dice, usted no se encuentra en el listado de personas sorteadas para conformar jurados. Es muy, muy sencillo si alguien lo quiere hacer. No es para este juicio, quiero aclarar. En general. Esto es el padrón, la nube de la cual después el Poder Judicial, en situación de un juicio particular como este u otro en el futuro, sortean de ahí y eligen 36 o más de acuerdo a las características. Y ahí las partes empiezan, sí, aquel no, esta sí, no, la otra no, etcétera, y se conforman los dos. Santiago, ¿cómo estás? Nos llega otra pregunta a través del mensajero de la radio. Dicen: ¿todos los acusados llegan con prisión preventiva? En Entre Ríos ocurrió que un condenado, entre el momento de recibir el fallo y la comunicación de la condena por parte del juez, se fugó porque llegaba al juicio en libertad. No, en este caso, es decir, vamos a partir de la base que las 4 figuras que están vinculadas a esto tienen verdaderamente el concepto de calificado, de agravado. En el caso de homicidio calificado, la persona transita la parte de investigación penal preparatoria normalmente en prisión preventiva, y en estos casos hay prisión preventiva. Claro. Santiago, ha sido realmente muy enriquecedora la charla, me parece que ameritaba, porque hay un montón de dudas y cosas que repasar siempre, porque la verdad que el tema está bueno, está bueno que Santa Fe después de mucho tiempo se haya podido dar esta discusión, y seguramente, como suele ocurrir en todo, Mascheroni, a medida que tengamos la expertise, se irán corrigiendo si es necesario muchas cosas, ¿no? El propio ejercicio va a ir mejorando la función. Si nosotros tomamos cuando se sancionó el actual Código Procesal Penal de la provincia, que tuvo muchas modificaciones, fue allá por 2007,
se puso en práctica totalmente hace 11 años atrás, ya porque fue en el 14, ¿no es cierto?, por decreto del Poder Ejecutivo, porque primero eran pocas figuras, después fueron todas. Ya llevamos 10 años, todavía el juicio oral, propiamente dicho, va teniendo... Ahora se incorpora esta figura, este procedimiento, que sin duda en el tiempo va a ir requiriendo modificaciones, sea porque se incorporen, hay ejercicio de la ciudadanía y delitos que hoy no se podrían o no sería conveniente incluirlos, se van a ir incorporando nuevas figuras penales al juicio por jurado. Por ejemplo, los delitos sexuales no ingresan salvo el calificado seguido, el abuso seguido de muerte, pero no los otros. Entonces puede haber o puede no haber, u otros casos de robo que no sean seguidos de muerte, aunque tengan una calificación de agravamiento por otra causal, etcétera. Todo eso puede ser en el futuro como modificaciones del propio proceso. Mascheroni ha sido muy amable, muy gentil con el tiempo. Gracias. No, ustedes que tengan un buen día. Santiago Mascheroni es secretario de Justicia. Bueno, me parece que quedó como bastante claro todo, sí, ¿no? Sí. Esto comienza mañana, día histórico para Santa Fe, juicio por jurado, de eso estamos hablando, comienza la implementación, será en San Cristóbal con un caso de homicidio calificado y tentativa de femicidio. Los casos son complejos, porque siempre un homicidio calificado, o sea, en definitiva es parte de que la sociedad también se haga cargo, una sociedad que va a estar representada por este jurado que empieza a estar vigente desde ahora en Santa Fe. Algo no estaba vigente. A partir de agosto se espera que se pueda implementar ya en Santa Fe, y más cerca de fin de año, más cerca del cierre de este 2025 en Rosario, siempre que aparezca un caso que amerite, que cumpla con las características y se decida llegar a juicio con los jurados. Así que mañana entonces comienza el juicio por jurado. Te enteraste primero en Aire de Santa Fe, repasando estos detalles importantes sobre este caso en San Cristóbal y la implementación del juicio por jurado. Dale. Aire, para vivir mejor informados. Algo que decir. Domingo.